Hola, un cordial saludo desde Yucatán, México. Mi nombre es Augusto David Beltrán Pot y junto con mi compañero William Reyes Cabrera vamos a compartir la experiencia de este proyecto. El objetivo del estudio fue recabar las experiencias y significados de jóvenes universitarios de un curso denominado Redacción de Textos Académicos bajo la modalidad de gamificación. El propósito del estudio fue recabar experiencias y significados de estudiantes universitarios del primer semestre de una asignatura denominada Redacción de Textos Académicos, bajo la modalidad de gamificación presencial. Nuestro interés por formar profesionales que pudiesen comunicarse en diferentes contextos con diferentes recursos permitía que nosotros pudiésemos desarrollar una asignatura con mayor oportunidad de experiencias. De ahí que nos hayamos concentrado en un proceso que se ha denominado gamificación. La gamificación es el empleo de los elementos que se utilizan en el diseño de los juegos de video o los juegos en situaciones que no son de juego. No se trata de hacer un videojuego como tal, sino utilizar aquellos elementos que hacen atractivos a los videojuegos para que se puedan emplear en otros contextos. Puede ser en la mercadotecnia, en la industria, en los servicios, etc. En el caso de la educación, CAP menciona que es necesario utilizar estrategias que puedan fomentar una instrucción más dinámica, que haya más experiencias significativas para el estudiante. Entonces, la gamificación, estos elementos que se ha comentado, como el uso de insignias narrativas, competencias, son útiles y son enriquecedoras para los sistemas educativos. Sin embargo, no se trata de hacer un juego o, como he comentado, que se trate de hacer un sistema completo de juegos. Pero es importante que cuando se vaya a hacer un sistema gamificado, una unidad de aprendizaje, una actividad o un curso completo, se tienen que tomar tres elementos fundamentales: las dinámicas, las mecánicas y los elementos. Las dinámicas es todo lo que envuelve el sistema gamificado. ¿Qué va a ser? Va a ser una carrera, una competencia de saltos, va a ser una historia, un juego de roles, etc. Las mecánicas son aquellos elementos fundamentales de cómo se va a ir desenvolviendo el sistema gamificado. ¿Qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si gana? ¿Cuál va a ser la forma de cómo subir de nivel? ¿Cómo voy a poder obtener una insignia? ¿Qué voy a hacer con la insignia? Etcétera. En el caso de los componentes, son todos aquellos elementos que van a interactuar con el usuario. Un menú, un audio, una imagen, una estética, etc. Todo eso es lo que se requiere para poder desarrollar un sistema gamificado. De tal manera que la estrategia para poder educar nos permitiese generar experiencias individuales y colectivas en un ambiente totalmente distinto, que no lo percibieran los estudiantes solamente como una cuestión de instrucción o de realización de ejercicios, sino que tuviese un sentido de poder desarrollar, dando como resultado el proceso de gamificación del curso a partir de una revista educativa, la simulación de una revista educativa, donde correspondía el trabajo tanto individual como colectivo. Para nosotros, la mecánica del curso tenía un sentido muy peculiar. Pretendíamos que nuestro estudiante tuviese por lo menos 3 experiencias a la hora de poder participar o construir un documento escrito. La primera de ellas correspondía a una perspectiva de autor, en el cual dejara de ver su artículo como un producto y lo empezara a percibir como un proceso, en el que se planea, se escribe, se revisa, se vuelve a corregir antes de enviar. Por otra parte, nos interesaba también identificar qué es lo que se hace con el documento después de que es enviado. Por lo tanto, era necesario sumergirlo en las diferentes funciones de una editorial de revista, que en este caso recibe la documentación, la evalúa, manda correcciones al autor y por último la maqueta para su publicación. Ya en una tercera experiencia
teníamos la mira de ser consumidores de información. Por lo tanto, el autor siempre debe de estar en consideración del destinatario, identificar al público al que se quiere comunicar. Por lo tanto, veíamos consideraciones de cómo se consume, se evalúa la información y para qué se le puede dar utilidad al contexto. La dinámica del curso tendió hacia 3 actividades, a las cuales denominamos encomiendas. La primera era generar un documento, que esto lo posibilitaba dentro del rol de autor. Por lo tanto, tenía que plantear un tema, buscar información, analizar la confiabilidad y el contenido de esta, para después generar una planeación para redactar, considerando las reglas ortográficas, la manera de citar y tratar de evitar el plagio. Después de esto consistía en revisar, corregir, revisar nuevamente y enviar. La segunda encomienda estaba encaminada más al trabajo de la dictaminación, que esto era equiparable a lo que se hace en las revistas editoriales. Los estudiantes dictaminaban y podían decir si acepta, es aceptado bajo condición o es rechazado. Ya por último, se le solicitaba, según sea el caso, las correcciones al autor para que éste pudiese desarrollarlo. Por último, tenemos la consideración de editar el documento. Y en esta situación se pretendía que se maquetara de acuerdo a los criterios que se establece por parte del editorial, que en este caso es la simulación, se revisara y se volviera a entregar el documento como producto final. Por lo tanto, la estrategia educativa correspondía a desarrollar un documento, un artículo de divulgación o de ensayo durante todo el curso, que eran 6 meses. El trabajo de los componentes de la asignatura tendía a mostrar insignias y méritos que le facilitaban propiamente el trabajo. Las insignias permitían identificar las características o las cualidades que debe de tener un buen escritor. Los méritos eran algunas características que potencializaban las tareas, pero también recurrimos a algo que denominamos penalización. Estos componentes permitían identificar las acciones que no se deberían de hacer. Por lo tanto, el estudiante, al tratar de no caer en penalizaciones, identificaba las conductas tanto éticas como los requerimientos que se le solicitaban para el cumplimiento de la tarea. La metodología del estudio fue enfocada a la investigación cualitativa desde una perspectiva fenomenológica, considerando que a partir de las comunicaciones podemos entender y comprender la percepción y la opinión de los actores. Por lo tanto, el trabajo se desarrolló en un grupo de 30 estudiantes, 21 mujeres, 9 hombres, que oscilaban entre las edades de 18 y 20 años. Para poder desarrollar el trabajo de investigación se analizaron 120 actividades de aprendizaje, que en este correspondían a 5 actividades de por medio, pero al ser 30 estudiantes esto se multiplicaba. Los 15 trabajos integradores se hicieron vidas y algunos estudiantes prefirieron trabajar de manera individual, y se analizaron 90 narrativas incorporadas en 3 avances a lo largo del curso. Los datos, al final de cuentas, fueron categorizados bajo 2 conceptos básicos. El primero tenía que ver con las experiencias y significados de trabajar bajo la propuesta de gamificación, y por otro, reconocer las habilidades y conocimientos que se adquieren de la asignatura. En cuestión de los resultados de las experiencias, nos pudimos percatar que las emociones eran un factor primordial, porque esto predisponía de alguna manera a que el estudiante actuara ante el curso. Tuvimos 71 comentarios sobre las emociones y el 28% fueron concentradas desde el principio del curso, en las cuales había emociones como la incertidumbre, el temor, la preocupación o frustración de qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, el 30% correspondía al trabajo por entender que iba a ser algo totalmente nuevo, algo diferente que no había desarrollado en otras asignaturas. Por lo tanto, había alegría y motivación para desempeñarse. El 72% restante de los comentarios empezamos a referirnos a las emociones ya al finalizar del curso. Con mucho gusto pudimos percibir que la satisfacción y la motivación tuvieron un puntaje de 29%, es decir, los estudiantes percibieron mantenerse que aún con presión de las tareas y de los tiempos de entrega, se sentían motivados por el resultado que estaban desarrollando.
pero cada vez más en función de los logros que se estaban alcanzando. Por otra parte, encontramos nosotros que establecían una serie de emociones de incertidumbre porque el estudiante siempre refería de si su trabajo era correcto o no, o la tendencia de si iba a ser evaluado de manera correcta o iba a ser etiquetado su trabajo. Por otra parte, veíamos que aún con el trabajo se tenía emociones de sorpresa y presión a lo largo del curso, pero también hacían consistencia a la diversión como tal. ¿Qué significa trabajar en un curso gamificado? Los estudiantes van declarando en 135 comentarios que el primer punto de trabajar en curso gamificado en esta asignatura correspondió a la planeación. El estudiante se percibía constantemente planeando lo que tenía que desarrollar. Eso le garantizaba estar constantemente activo, pero también consciente de lo que debería de desarrollar. Por otra parte, 41 comentarios hacen referencia al proceso de evaluación. Y es interesante identificar cómo el estudiante establece que hay una evaluación en diferentes ámbitos. Primero, hay una autoevaluación en función de su quehacer, cómo actúa y cómo evalúa su propio trabajo. Existe un proceso de coevaluación tratando de identificar que puede ayudar a su compañero a reconocer sus errores y mejorar el trabajo. Y por último, reconoce la evaluación, donde en relación con el profesor configura los aprendizajes que va adquiriendo y lo que le hace falta por desarrollar. Por último, encontramos una serie de elementos de gestión. Es decir, el estudiante percibe que gamificar es estar gestionando constantemente una serie de recursos para el logro de las actividades. Por lo tanto, es interesante ver cómo al tener méritos, al alcanzar insignias, puede optar o no por el trabajo de estas. En cuanto al trabajo de las insignias y los méritos, podemos percatarnos de dos aspectos muy primordiales. El primero, que se aprecia que el número de méritos es mucho mayor al de penalizaciones. Y esto tiene la repercusión de que el estudiante actúa para alcanzar un logro, pero también pretende evitar ya la consideración de las acciones que pudieran ocasionarle una penalización. Por otra parte, nos damos cuenta que a pesar de que se establecieron 41 méritos, solo se lograron canjear 16. Muy pocos estudiantes comentaron que el trabajo o el canje no lo hicieron por el desconocimiento de cómo hacerlo, mientras que la mayoría de estos hicieron referencia a estar enfocados en la tarea, que se olvidaron o no les interesó cambiarlo porque sabían que su producto cada vez estaba mejorando. En cuestión de las habilidades y conocimientos adquiridos, nosotros encontramos tres elementos básicos. Los primeros, los conceptos teóricos que el estudiante debía desarrollar, como los conceptos básicos de la escritura, los diferentes textos académicos, así como la búsqueda y análisis de la información. Pero también había un bloque de práctica que consistía en la redacción de textos académicos, citar y evitar el plagio, dictaminar los documentos, y en ese entonces el estudiante percibió que aún con la dificultad logró desarrollar este mecanismo, pero reconoce que le hace falta todavía trabajar en ello. Como conclusiones podemos mencionar que la gamificación es una estrategia o un recurso que nos permite generar un escenario de aprendizaje que permite al estudiante ser más consciente y activo en su aprendizaje. Por otra parte, la simulación de la revista educativa permitió al estudiante desarrollar una serie de habilidades como pensamiento crítico, la disciplina, la organización, pero también establecer nuevas consideraciones como por ejemplo los roles de autor, dictaminador y consumidor que le dan sentido a la escritura y al proceso comunicativo. Por último, la dinámica de documentar el aprendizaje y redactar sugerencias ayuda a facilitar el conocimiento a otros estudiantes, pero también posibilita que el curso sea sustentable, que cada vez se vaya mejorando a lo largo de la implementación y vaya teniendo un mayor progreso. Sin más, agradecemos su atención, un gusto haber participado con ustedes y compartir esta experiencia. Un cordial saludo desde Yucatán, México.